Un hombre caminó sobre el agua y pocos segundos después comenzó a hundirse. ¿Fue porque tenía fe o porque le faltaba fe? En esta breve escena está escondida una de las verdades más profundas de nuestro camino espiritual. Creemos, pero también tenemos miedo. Oramos, pero también dudamos. Damos un paso de fe, pero cuando vemos el viento, cuando escuchamos las olas, cuando la realidad parece más fuerte que la promesa, comenzamos a hundirnos. Es de noche. El lago de Galilea está oscuro. Los discípulos están en una barca, en medio de una tormenta. Las olas golpean con fuerza. El viento los empuja. Por más que reman, no logran avanzar. Y entonces, en medio de la oscuridad, ven una figura caminando sobre el agua. Los discípulos gritan: «Es un fantasma», pero aquella voz responde: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y dentro de esa barca, un hombre se levanta, Pedro, y dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le responde: «Ven». Hoy no vamos a mirar esta historia solo como un milagro impresionante. Vamos a mirarla como una escena del Evangelio que nos muestra qué es la fe, cómo nace el miedo y cómo Jesús extiende la mano cuando una persona comienza a hundirse. Soy el Dr. Nova y hoy, en este especial de la primera semana de Pedro, vamos a seguir aquella noche en la que Pedro quedó atrapado entre la fe y el miedo. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos presenta esta escena. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. La multitud estaba impactada. Habían visto pan multiplicado, habían visto una señal poderosa, pero Jesús no se quedó en medio del entusiasmo. Mandó a sus discípulos subir a la barca y cruzar al otro lado. Después, Él subió al monte para orar a solas. Y aquí aparece un detalle muy importante. Los discípulos no estaban desobedeciendo cuando entraron en la tormenta. Ellos estaban obedeciendo. Jesús los había enviado. Y aún así, la tormenta llegó. Esto es muy importante para nuestra fe. Estar en la voluntad de Dios no significa que nunca habrá tormentas. Obedecer a Jesús no significa que el viento siempre estará a favor. A veces, la tormenta aparece precisamente en el camino donde Dios nos envió. Mateo dice que esto ocurrió durante la cuarta vigilia de la noche, es decir, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la madrugada, la hora más difícil, la hora más oscura, la hora en que el cuerpo está cansado y el corazón empieza a perder fuerza. La noche era profunda. Jesús no estaba visible. La barca se sacudía. El viento era contrario. Y el lago de Galilea no era un lugar fácil en una noche así. Por su geografía, podían aparecer vientos repentinos, fuertes y peligrosos. Pedro era pescador. Él conocía el agua, conocía el viento, conocía el peligro de una tormenta nocturna. Su miedo no era imaginación, su miedo era real. Y justo en medio de esa realidad, Jesús vino caminando sobre el agua. Los discípulos no reconocieron a Jesús. Gritaron: «Es un fantasma». Cuando el miedo crece demasiado, a veces ni siquiera reconocemos al Señor. Él viene para ayudarnos, pero nosotros lo confundimos con una amenaza. La respuesta está llegando, pero el miedo la cubre con sombra. Entonces Jesús les dice: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Una de las frases que Dios más repite en la Biblia es esta: «No tengas miedo». ¿Por qué? Porque el ser humano tiene miedo. Tiene miedo aun cuando cree. Tiene miedo aun cuando ora. Tiene miedo aun cuando camina con Dios. Pero entonces Pedro dice algo inesperado: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Parece una frase impulsiva, pero también es una frase muy propia de Pedro. Pedro era así. Hablaba primero, se movía primero, se arriesgaba primero. Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro bajó de la barca. Detengámonos aquí. Había 12 discípulos. Todos vieron la misma tormenta. Todos escucharon la misma voz. Todos estaban en la misma barca. Pero solo uno salió: Pedro. La barca era más segura. La barca era más lógica. Dentro de la barca por lo menos podían tener miedo juntos.
Pero Pedro puso un pie fuera, no porque el agua fuera firme, no porque el viento se hubiera calmado, no porque entendiera todo. Pedro salió porque Jesús dijo, ven. La fe no es ausencia total de miedo. La fe es dar un paso, aunque todavía tiemble el corazón, porque la voz de Jesús pesa más que la voz de la tormenta. Y en ese momento, Pedro caminó sobre el agua. Lo que estaba debajo de sus pies no era tierra firme, no era experiencia, no era seguridad, no era lógica humana, era una palabra. Ven. Pedro realmente estaba caminando sobre el agua. Estaba fuera de la barca. Estaba sobre las olas. Estaba avanzando hacia Jesús. Pero en algún momento, su mirada cambió. La Biblia dice que Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hay algo muy profundo en esa frase. Pedro vio el viento, pero el viento no se ve. Lo que se ve son sus efectos. Se ven las olas, se ve el agua levantarse, se ve la barca moverse, se ve el peligro alrededor. Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar lo que el viento estaba haciendo. Y cuando la tormenta se volvió más grande que Jesús ante sus ojos, empezó a hundirse. Eso también nos pasa a nosotros. Comenzamos con fe. Señor, voy a confiar. Señor, voy a obedecer. Señor, voy a intentarlo otra vez. Señor, voy a intentarlo otra vez. Pero en el camino aparece el viento, las noticias, la enfermedad, la soledad, la pérdida, la crítica, la presión, el cansancio. Y poco a poco, la tormenta empieza a verse más grande que la voz que nos llamó. Entonces nos hundimos, no siempre porque dejamos de creer. A veces nos hundimos porque dejamos de mirar. Pedro gritó, Señor, sálvame. Fue una oración muy corta. No fue una oración elegante. No fue un discurso. No fue una explicación teológica. Fue un grito, pero fue suficiente. Señor, sálvame. Y la Biblia dice que Jesús, al instante, extendió la mano y lo sostuvo. Esa palabra es preciosa. Al instante. Jesús no esperó a que Pedro se hundiera por completo. No lo dejó tragar más agua para darle una lección. No esperó a que pagara el precio completo de su error. Al instante, extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuchemos bien. Jesús no dijo, hombre sin fe. Dijo, hombre de poca fe. Pedro tenía fe. Una fe pequeña, una fe temblorosa, una fe mezclada con miedo. Pero era fe, fe suficiente para salir de la barca, fe suficiente para clamar cuando se hundía, fe suficiente para tomar la mano de Jesús. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. No una fe perfecta, solo una fe que todavía sabe decir, Señor, sálvame. Cuando miramos esta escena desde la historia y la teología, vemos algo más profundo. Para muchos judíos del siglo I, el mar no era solo un paisaje. En el mundo del Antiguo Testamento, el mar muchas veces representaba caos, miedo, muerte y fuerzas que el ser humano no podía controlar. Los salmos hablan de Dios como aquel que domina las aguas, el Dios que calma las olas, el Dios que gobierna sobre el mar, el Dios que pone límite al caos. Por eso, cuando Jesús camina sobre el agua, la escena no es solamente una señal sorprendente. Para los oídos de un judío del siglo I, esta imagen tenía un mensaje muy fuerte. Jesús está sobre aquello que el ser humano no puede controlar. Está sobre el caos, está sobre el miedo, está sobre la muerte, está sobre la tormenta. Por eso, al final de la escena, los discípulos lo adoran y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, la historia de Pedro caminando sobre el agua no trata solamente de Pedro. No trata de decir, miren qué grande fue Pedro, porque Pedro caminó, sí, pero también se hundió. La historia nos lleva a una verdad más grande. La fe no se mide solo por cuánto tiempo caminamos sobre el agua. La fe también se revela en a quién llamamos cuando empezamos a hundirnos. Pedro no caminó mucho tiempo, pero llamó a Jesús
y Jesús lo sostuvo. Esta escena nos hace una pregunta. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dentro de la barca? La barca parece segura, es conocida, es lógica. Hay otras personas allí. Nadie lo criticará por quedarse dentro. Pero a veces, la barca no es solo un lugar de seguridad. A veces, la barca se convierte en el lugar donde el miedo nos mantiene sentados. Y afuera de la barca, todo parece peligroso. Las olas se mueven, el agua nos sostiene, el viento golpea. La gente no entiende, pero si Jesús dijo, ven, entonces afuera de la barca no está solamente el peligro, también está el encuentro con Él. Claro que podemos hundirnos. Pedro se hundió. Nosotros también podemos empezar con fe y luego sentir miedo. Podemos comenzar obedeciendo y luego temblar. Podemos orar con fuerza un día y sentirnos débiles al siguiente. Pero recuerde esto. Jesús no sostiene solo a los que caminan perfectamente sobre el agua. Jesús también sostiene a los que se hunden clamando por ayuda. Así que si hoy su fe se siente pequeña, eso no significa que todo terminó. Si hoy usted está temblando, eso no significa que Dios lo abandonó. Si hoy usted siente que se está hundiendo, eso no significa que Jesús está lejos. A veces, la oración más corta es la más verdadera. Señor, sálvame. Y esa oración puede ser suficiente para encontrar una mano extendida. Aquella noche en el lago de Galilea, 12 hombres estaban en una barca. Solo uno salió. Ese uno caminó sobre el agua. Ese uno se hundió. Y ese uno fue sostenido por la mano de Jesús. La fe de Pedro no fue perfecta, pero su fracaso no fue más grande que la mano de Cristo. Esa es la esperanza de esta historia. Hay una mano más fuerte que su miedo. Hay una mano más cercana que su tormenta. Hay una mano que se extiende cuando usted empieza a hundirse. Esa mano sostuvo a Pedro y también puede sostenernos hoy. El próximo lunes comenzamos el segundo episodio de Pedro. El título será El hombre que negó a Jesús 3 veces, pero Jesús no lo abandonó. Veremos por qué Pedro, que decía amar a Jesús, lo negó aquella noche. Y veremos también por qué Jesús volvió a buscarlo. Si este mensaje tocó su corazón, suscríbase al canal y compártalo con alguien que necesite recordar que Jesús todavía extiende la mano. Y deje en los comentarios, ¿dónde está usted hoy? ¿Dentro de la barca? ¿Con miedo? ¿Fuera de la barca? ¿Hundiéndose? ¿O tomando la mano del Señor? Soy el Dr. Nova. Hasta la próxima.